Vale, cuando recién salió en Netflix la serie llamada Adolescencia, pues me la vi. A pesar de que ya tenía una idea de cuál era el mensaje de la serie, decidí verla por completo para poder juzgarla con más exactitud. Y esta serie es justamente lo que parece, propaganda feminista en busca de elaborar un discurso degradante hacia el género masculino, pero en especial a los niños varones. Iré comentando según cada episodio. Pues en el capítulo 1, un capítulo introductorio, no ofrece nada más allá de lo artístico y la única función que tiene es atraer la atención del espectador y dar mayor sensación de realismo posible, ya que la serie sucede en aparentemente una sola toma sin corte. Todo el episodio se basa en mostrar con detalle el proceso de tensión del niño protagonista, que se llama Jamie, y de una forma excesiva, de hecho, ya que manda un equipo SWAT a detener a un niño de 13 años y bajo una acusación. O sea, en realidad esto va más allá de lo que se muestra. Básicamente lo que te está diciendo la serie es que está bien hacer eso, a que una persona que está acusada de sea lo que sea, está bien mandar un equipo SWAT a pesar de lo peligroso que es eso. O sea, la gente muere mucho en ese tipo de incursiones. O sea, te da a entender que eso está bien más adelante, ¿no? O sea, se pone ahí todo muy dramático, pero o sea, ya empieza mal la serie. Eh, o sea, deja claro que el desproporcionado miedo que quiere transmitir en cuanto a los chicos. O sea, imagínate mandar un equipo SWAT para un niño de 13 años. Durante todo el episodio el personaje de Jamie se muestra vulnerable, asustado, pero al final del episodio se demuestra que es culpable de asesinar a puñalada a una compañera de colegio, terminando de una forma inconclusa. Y bueno, a pasar de enganchar a cualquier espectador incauto que vio la serie promocionada en la página principal de Netflix, para que acabe consumiendo la propaganda del episodio siguiente, inevitablemente. Y entonces se pasa al episodio 2. Y en este episodio hay dos policías al cargo del caso de Jamie, un hombre y una mujer, y van al colegio de este para investigar el posible móvil del asesinato. Y este capítulo ya deja claro que el mensaje de la serie, mostrando a los niños como seres repulsivos e insensibles, a los niños varones por supuesto, porque hay también alumnas, pero ninguna causa problemas ni dicen nada, salvo la chica protagonista del episodio, que era la mejor amiga de la víctima, pero ya hablaré de eso más adelante. A los varones, sin embargo, se les muestra como alborotadores, sin ningún tipo de sensibilidad, que no son capaces de tomarse en serio la muerte de su compañera y que en general son seres muy molestos. En concreto hay un personaje especialmente odioso, que es un niño que simplemente hace bromas y comentarios inapropiados y que todos sus compañeros le rían la gracia, por supuesto. Y durante todo el episodio se va mostrando todo el complejo educativo, donde vemos a profesores visiblemente afectados, que tienen que mantener bajo control a los chicos constantemente. Por experiencia propia puedo decir que esto es una exageración, porque yo recuerdo en mis compañeros en el instituto, incluso a esas edades mostraban sensibilidad cuando había una tragedia mediática. Y recuerdo cuando teníamos sí, como 14 años, hasta un compañero hizo un mural homenajeando a las víctimas cuando sucedió el atentado del 11M, allá por el 2004. Y justo el día después de que sucediera, lo hizo por cuenta propia y pidió a los profesores permiso para pegarlo a la pared de la clase. Y aunque sé que esto es anecdótico, jamás he visto niños de esas edades tomarse a broma una tragedia, y mucho menos una tan cercana. O sea, solo hay una alumna que empieza una pelea, pero desde el punto de vista de la narrativa, ella sí está justificada, porque ella era la mejor amiga de la víctima y atacó a un cómplice indirecto del asesinato. Y también se muestra que tiene problemas mentales que jamás se especifica, que estuvo en terapia psicológica o psiquiátrica, pero no se sabe cuál. Pero en todo caso sigue teniendo una justificación para su comportamiento. Luego, la compañera femenina del policía protagonista, dice que los colegios apestan a vómito y masturbación, y esto es una clara muestra de desprecio a los personajes que sienten contra a los niños varones, y nos está mostrando como algo como con los espectadores deberían estar de acuerdo. O sea, el tono de la serie no es para nada imparcial, porque se ha mostrado antes que cada vez que aparece un alumno en pantalla
es para mostrarlo como algo negativo. Lo peor de este capítulo es el policía protagonista, que anteriormente comenta que apenas hablaba con su hijo, y él es alumno del colegio. De hecho, él mismo es quien le da la pista que le faltaba, diciendo que la chica asesinada acosaba a Jamie en las redes sociales usando la jerga de los incel, como si los adolescentes usaran un lenguaje súper críptico e indescifrable para los adultos, lo cual ya es un poco absurdo. Y a raíz de estos eventos es que el padre decide estrechar lazos con su hijo, no como resultado de un genuino afecto o empatía, sino por el miedo de ver que su hijo ha asimilado conocimiento de lo que la serie da a entender que es lo que es la manosfera. No hay un interés real por los hijos, solo es una narrativa amenazante de que los niños varones son unas bestias salvajes que domesticar. Y entonces pasa al capítulo 3, y el capítulo se centra en la psicóloga asignada para Jamie, y no es nada realmente relevante en este episodio, y su única función es mostrar al personaje de Jamie como una especie de mini Aníbal Lecter, capaz de manipular emocionalmente a otros, muy calculador y por supuesto sádico, y hace lo posible por inquietar e intimidar a la psicóloga, y se muestra de una manera exagerada también, que el capítulo acaba con él estallando de rabia y volviendo a su celda mientras se muestra a la psicóloga en primer plano, sufriendo un ataque de ansiedad por varios minutos, como si hubiese visto al mismísimo Satanás en persona, cosa que es absurda ya que el personaje tiene suficiente edad como para haber estado ante sujetos peores durante toda su carrera. Y bueno, todo está enfocado en mostrarnos a un personaje monstruoso a partir de la imagen de un niño en apariencia inocente y construir un estereotipo a partir de él. El capítulo 4, ya en este capítulo se trata de dejar más claro aún el mensaje. El problema es el género masculino. Al principio del capítulo, la familia del chico le empieza a ir a las cosas mal por culpa de la reputación de su hijo. El padre cada vez tiene menos ofertas de trabajo y el día de sus compañeros el día de su cumpleaños le hacen una pintada en su furgón de trabajo. Le escribieron pederasta, y por el momento pensé que, o sea, por un momento pensé que se debía a que Jamie tal vez hizo público que su padre lo abusaba, y eso le habría dado más sentido a la trama, ya que el trauma le podría haber trastornado psicológicamente a Jamie lo bastante como para tener conductas violentas. Pero como eso habría tenido demasiado sentido dentro de la trama, más adelante se muestra que no, que la acusación era totalmente gratuita. Aún así se muestra que la familia trata de sobrellevar el asunto con estoicismo, van a unos almacenes a comprar pintura y a arreglar el estopicio, pero cuando llegan ahí tiene lugar un diálogo bastante ridículo entre el padre y uno de los dependientes del almacén. El dependiente es un hombre joven y reconoce al padre y dice que apoya a su hijo y que hay muchos como él apoyándole, y que si iniciara una campaña de Patreon, y conseguiría suficiente dinero para costearse un buen abogado. Y aquí la serie nos da a entender que hay una especie de comunidad encubierta, cuasi religiosa de incel, que aprueban los actos de asesinato y que hasta los promueven, algo que no está nada más lejos de la realidad. Trataron de hacer un paralelismo con la trama, con la fama de Elliot Roger, fama impulsada más bien por los medios amarillistas feministas que por los propios incel, siendo que esos personajes son a menudo despreciados por los propios incel y hasta llegan a valorar llegan a valorar su persona en función de la aprobación femenina. Y después el padre, que se ve visiblemente crispado por lo sucedido, encuentra a los chicos que pintaron su furgoneta, o eso parece, y explota en ira increpándolos y gritándolos, y después tira frustrado la pintura sobre su propia furgoneta, y su mujer y su hija, que están con él, lo observan en silencio y aterrorizadas, porque al parecer las mujeres nunca pierden los nervios ni gritan. Está claro que la serie aquí nos da a entender que los hombres, incluso si intentan hacerlo todo bien, viven reprimiendo emociones negativas y que en cualquier momento pueden explotar, y que las mujeres siempre mantienen la calma ante la presión. Y lo que viene después ya es el último clavo en el ataúd, y es una escena en que los padres
dolido por lo que sucedió con su hijo, se preguntan qué hicieron mal. Y en su diálogo de introspección se demuestra que fueron unos padres ejemplares que trataron a su hijo con afecto y comprensión, pero que fue inevitablemente radicalizado por discursos que consumió mientras estaba solo con su ordenador. Ningún factor de riesgo de criminalidad que se da en el entorno del chico. Y si esto no deja claro que quieren mostrar una narrativa anti-niños varones, lo que sucede después ya termina de confirmarlo. Y entonces su hermana habla con sus padres brevemente, con mucha amabilidad, y se marcha. Y el padre se pregunta, ¿cómo lo hicimos con ella? Y la madre responde, pues igual que con Jamie. O sea, la única razón por la que el personaje de la hermana mayor, existe en esta serie es para dejar claro que el problema de Jamie es que es varón, ya que con las mismas circunstancias, ella es una chica ejemplar y él es un asesino sádico. Y bueno, las conclusiones que saco yo es que esta no es la única serie con tropos misándricos que existe. De hecho, los estereotipos feministas y la retórica misándrica son el estándar en los medios audiovisuales de hoy en día. Pero lo que hace grave este caso particular es la intencionalidad detrás de él. Y es que los creadores de la serie ya pretenden que esta serie se discuta en ámbitos gubernamentales, y lo que lo convertiría en pura propaganda antihombre, y más concretamente una llamada a ejercer control ilegítimo contra los niños varones. Se está presentando esta serie como si fuera una representación de la realidad, cuando no es más que una compilación de estereotipos y discursos de odio feminista. Y el problema no solo acaba ahí, sino que las reacciones de los diferentes espectros políticos. La izquierda, predeciblemente, siempre del lado del feminismo, sin cuestionar, apoyó la idea de reproducir esta serie en colegio o verla con los hijos. Y como ya he dicho, no hay una verdadera preocupación por los hijos que nazca del afecto, de la empatía, sino del discurso del odio y del miedo de que sean bombas de relojería. Y por otro lado, el problema que tiene la derecha con esta serie no es el mensaje feminista, sino que la raza del niño sea blanca. Porque resulta que supuestamente esta serie está basada en un caso real, donde el asesino era de raza negra. Y la derecha racista quiere resaltar más ese hecho que el hecho de que se esté acusando a los niños y a los incels de ser bombas de relojería. Obviando, por supuesto, que el caso al que están refiriéndose se trataba de un chico de 17 años, no de 13, y que la chica a la que apuñaló era pareja de él y no tenía relación con los incels. O que ese chico vivía en circunstancias de riesgo y pobreza, en vez de vivir en un entorno de clase media óptimo, como el que se muestra en la serie. Y por no decir que él recibió una pena máxima por ese crimen, cuando casos similares perpetrados por chicas acaban teniendo condenas mucho más laxas o hasta llegan a ser puestas en libertad. Y de hecho hasta el juez de este caso había dicho que eran comprensibles que las circunstancias de este chico, o sea, para que llegan a decir eso, imagínate la circunstancia de riesgo en la que estaba, que le deseaba una reinserción y una recuperación de la situación en la que estaba. O sea, nada que ver con lo que representaba la serie. Si estuviera de mi mano, yo prohibiría esta serie por discurso de odio, y por promover el sexismo, porque es descarado. Y hemos de entender lo peligroso que es la difusión de este tipo de mensajes, y que la agresividad de la propaganda de feminista no tiene límite, y seguirán intentando sobrepasarlo. Y porque no, o sea, no han tenido que ir contra, no han tenido suficiente con ir contra los hombres, sino que ahora van descaradamente contra los niños. O sea, si seguimos permitiéndolo y no protestamos ni hacemos nada, pues van a seguir sobrepasando más límites, o sea, cada vez más límites. Así que bueno, yo dejo esa reflexión ahí.